Son las 2:30, estamos a día 1 de enero del año 2009. Estoy en la quinta, concretamente en la casa de Doña Constanza, la única casa que existe desde hace muchos años, concretamente puede que poco más de 50 años. Su dueña ya fallecida, pues no sé si habrá dejado herederos, pues nos ha dejado una reliquia, por decirlo de alguna manera, para que podamos ver la única casa que existe en lo que es la zona residencial La Quinta Roja. Lo que antiguamente eran campos de cultivo y habían algunas casas más, pues hoy desgraciadamente no queda prácticamente nada. Así que vamos a hoy a hacer un pequeño reportaje, se puede decir, sobre lo que es el interior y el exterior de la casa, y así veremos, pues bueno, pues qué es lo que queda de ella, porque tristemente esta casa era para tenerla como los chorros del oro, por decirlo de alguna forma, puesto que esto forma parte del pueblo de Santa Úrsula, ¿no? Sobre todo de la zona de aquí, de la Quinta. Pues nada, vamos a ver un poco de todo y vamos a ver algunas cosas pues un tanto curiosas de cómo eran las casas anteriormente, y bien, pues iremos viendo parte por parte cómo es la casa en sí. Bueno, podemos decir que estamos en la parte trasera de la casa. La parte trasera de la casa es pues bastante singular, puesto que, bueno, aquí me imagino que los dueños pasarían bastantes ratos agradables debido pues no solo a las vistas, ¿no? Sino también pues un poco en sí lo que es disfrutar de su propia casa, ¿no? Desgraciadamente pues esta casa, como ya decía anteriormente, está en unas circunstancias bastante lamentables, ¿no? Pero vamos viendo pues en el exterior pues cosas, pequeños detalles, pues por ejemplo pues lo que es la parte trasera, ¿no? Aquí estamos por ejemplo filmando pues lo que es la ventana que da a un cuarto de baño de una de las habitaciones, ¿no? Seguidamente pues podemos ver que a esto pues le sigue una ventana, que bueno pues conduce a una de las habitaciones, ¿eh? Conduce a una de las habitaciones que junto con la habitación pues hay un cuarto de baño. Aquí vemos un poco lo que es el interior de la casa en ruinas. ¿eh? Aquí podemos ver pues un poco lo que es la parte trasera de la casa, con vistas a lo que antes era pues los huertos de cultivo, plataneras y demás, ¿no? Aquí podemos apreciar un poco lo que es la vista, ¿eh? De lo que antes eran esos terrenos donde se cultivaba. Pues hoy tristemente ya no existe prácticamente nada, por no decir que nada, y vemos que en parte está pues ya urbanizado, ¿no? Aquí estamos en lo que podríamos decir que es el frontal de la casa, quizás lo más impactante, puesto que es la parte delantera de lo que es la casa en sí, y vemos también pues que toda la casa le rodea lo que es el porche, ¿no? Esta parte frontal es la parte pues donde se puede decir que es donde está el jardín también, ¿eh? Donde había un lindo jardín que me imagino que en su momento tendría que ser una maravilla, ¿no? Dado que bueno, la gente pues antes era más curiosa a la hora de cuidar los jardines y demás. Por ejemplo, podemos ver la fachada, podemos ver, por ejemplo, una de las ventanas, que aquí se encuentra cerrada.
ahora pues tenemos de frente, pues diríamos lo que era el jardín en su momento, ¿no? En su día. La verdad que tristemente abandonado también, como su propia casa. Y vemos en qué situación está, lleno de arbustos, de hierbajos. Y curiosamente una de las cosas más bonitas que tiene, pues este jardín es uno de los primeros, o de las primeras fuentes que se hacían, ¿no? Aquí tenemos la escalera que va a dar lo que es el jardín. Bajamos y vemos cómo está un poco la situación, ¿no? Pues vemos que no hay más que hierbas, arbustos. También al fondo tenemos una entrada, una puerta de hierro, también oxidada, ya en malas condiciones. Vemos que esto está todo ya, vamos, en una situación la verdad que triste, ¿no? Se puede decir. Y aquí está pues lo que era la fuente en su día, ¿no? Una fuente que en el fondo tiene un dibujo que la verdad que no se puede ver ahora debido a las condiciones, ya que era una fuente bastante grande, como se puede comprobar. En el interior, pues bueno, tiene algunas piedras, tiene algún arbusto, agua, de lo que ha llovido últimamente en estos días. Se puede comprobar la antigüedad que tiene, ¿no? Porque no son como las fuentes de hoy, sino son fuentes que fueron una de las primeras que se hicieron en su día, ¿no? Pues nada, vamos a seguir pues explorando el exterior de la casa, como ya decía anteriormente, y vamos a seguir haciéndolo pues con tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Aquí podemos encontrarnos con la entrada. Por supuesto todo esto está enrejado, debido a que bueno, en su momento se enrejó para que nadie pudiera entrar, aunque todo lo que se haga es poco aquí, ¿verdad? Las inclemencias del tiempo, la lluvia, el sol, la gente, pues los que han venido aquí han hecho posible que la casa esté en las condiciones en las que están. Triste, desgraciadamente. Esto es algo que tenía que haberse conservado en su momento. Aquí damos con otra ventana que da a una habitación junto con su cuarto de baño. Vemos que le sigue el porche, vemos lo que es el tejado en sí también, en qué condiciones está. Está en una situación, pues vamos, ¿cómo podría decir, verdad? Bastante desastrosa. Y aquí vamos a dar lo que es la parte trasera de la casa, ¿no? En otra parte que bueno, pues que en su día también pues me imagino que estaría cultivada o mejor cuidada, ¿no? Aquí por ejemplo pues podemos apreciar que hay para las instalaciones de las tuberías, como podemos comprobar. Hay un ventanillo que da al cuarto de baño, ¿eh? Y bueno, pues la vista es clara, ¿no? Vemos unas mesas, vemos unas sillas en el suelo, al final. También vemos una plancha, que esta plancha es lo que es el techo de todo lo que es el garaje a lo largo y ancho de lo que es la casa, pero sobre todo a lo largo, ¿no? Que luego ya veremos.
Aquí podemos apreciar lo que en sí ya es la parte trasera de la casa. Estoy filmando ahora mismo lo que es la parte trasera del garaje, la plancha que vemos arriba, y donde antes estaba subido. Aquí comprobamos pues una parte de lo que es el garaje, ¿no? Y al lado pues digamos lo que es un poco la senda, ¿no? El camino pues que se hizo en su momento, ¿no? En su día. Voy a seguir filmando. Vemos que aquí hay un pequeño escalón, aunque apenas se ve con los matos que hay, ¿eh? Ahora esta es la parte pues donde anteriormente estaba yo, ¿eh? Solo que ahora estoy en la zona baja, en la parte trasera de lo que es la casa, o lateral mejor dicho, ¿no? Y ahora mismo pues aquí podemos comprobar, una columna, no sé qué función tendría en su momento. Se ve que esto cubría un tubo, que por lo visto se ve que con el paso del tiempo pues también se ha visto afectado. Y bueno, se ve que son cosas que tienen que ver con lo que es la instalación o la instalación de lo que es el agua, instalación de lo que es el agua, ¿no? O lo que era el agua. Aquí vemos pues por ejemplo pues esa ventanilla que da a lo que es un cuarto pequeño, como se puede comprobar. Vemos los tubos del agua, vemos que al lado hay una ventana. Aquí está la ventana que da pues a lo que es digamos lo que es la habitación, una pequeña habitación que tiene un cuarto de baño, un cuarto de baño muy pequeño que más tarde veremos. Y damos a lo que son las escaleras de lo que es la parte trasera de la casa. Encontramos por ejemplo pues que vemos esa puerta que se utilizaba en su momento pues para poder salir a lavar, puesto que hay un lavadero de piedra aquí al lado. Vemos los escalones. Aquí me imagino que en su día pondrían maceteros, puesto que dado el aspecto de ser donde antes normalmente se ponían esos macetones grandes. Aquí vemos otra ventana. Esta ventana pertenece a ese pasillo que da a lo que es una habitación, a lo que es la despensa y lo que es la cocina, ¿no? Y seguimos filmando y viendo, por ejemplo, que esto sigue. Aquí si miramos hacia arriba nos damos cuenta de que hay otro ventanillo. Pequeño ventanillo. Y aquí hay un cuartito que supuestamente en su momento sería pues para lo que normalmente hoy en día también se utiliza en algunas casas. Tienen que ser casas rústicas. Es un cuartito donde pues bueno se guardaban las cosas de limpieza o herramientas u utensilios, ¿no? Hoy en estado absoluto de abandono también, como todo lo que es la casa. Y vemos ahí hasta una hamaca encima de lo que es esta pequeña azotea, ¿no? En forma de castillo. Vemos que nos aproximamos a la ventana que viene a ver lo que es la cocina, ¿eh? Lo digo porque ya conozco lo que es el interior de esta casa, entonces más o menos puedo situarme. Aquí vemos que hay una pequeña ventana, ¿no? Que da a lo que es la cocina. Vemos que
Y aquí bien vamos a dar con lo que es el lavadero, ¿no? Vemos toda la instalación de lo que es las tuberías y lo que es el tejado, claro, lógicamente. Y bien, esta era la parte por donde antes subí y se veía anteriormente todo lo que es parte de una urbanización nueva, ¿no? Y aquí vemos lo que es el lavadero, donde antiguamente pues se lavaba la ropa a mano. Y nuevamente pues la entrada de lo que era el cuartito que ya se había mencionado anteriormente, ¿no? Pues bien, vamos a seguir filmando pues lo que nos queda por filmar en el exterior. Bien, pues ya estamos dentro de lo que es el interior de la casa. Ahora mismo se está filmando lo que es el interior de la casa, concretamente la entrada principal, ¿eh? Y vamos a ir viendo poco a poco pues cómo es esta casa por dentro, lo que fue en su día y lo que es ahora, ¿no? Vemos en el estado triste y lamentable bueno, pues, que está esta casa, ¿no? Vemos el techo tanto como las paredes y todo lo demás, en qué situación se halla. La verdad que las casas de antes, pues francamente eran muy originales, ¿no? Debido a su belleza, debido a su construcción, eh, cosas que hoy en día muy pocas veces se ve, por decirlo de alguna forma. Y los grandes que son, ¿no? Porque son bastante grandes. Estoy pisando sobre escombros, de ahí el ruido que se produce, ¿no? De todo lo que ha caído del techo y de las cosas que se han roto. Bueno, pues digamos que esto es lo que es la sala, ¿no? Y su entrada principal. Vemos cómo están estas paredes. Estas paredes que fueron fabricadas, como se ven, con vigas no muy delgadas, pero sí consistentes lo suficiente como para aguantar desde el suelo hasta el techo y que unas varillas atraviesan, ¿no? De lado a lado, pues para poder luego recubrir lo que sería la pared, ¿no? Y aquí vemos cómo está, ¿no? Igual que la otra parte. Pues aquí nos encontramos con otra puerta, una puerta que continúa con la habitación siguiente y que ahora pues iremos viendo, ¿no? Aquí solo en el suelo vemos lo que se ha tirado y lo que ha caído, ¿no? Vemos una hoja de una puerta, de la despensa, y cosas que se han ido tirando, ¿no? Y se han ido cayendo. Aquí nos encontramos con una de las ventanas que estábamos viendo antes desde el exterior, donde normalmente pues uno pasa o pasaba los ratos, ¿no? Que uno tenía. Y como yo, pues mucha gente, ¿no? Que venía aquí y siguen viniendo. Esto es un cuarto, pues la verdad que pues, ni muy grande ni muy pequeño, sino lo suficiente como para poder estar a gusto y estar bien, ¿no? Vemos también pues que es bastante acogedora, o lo era al menos, ¿no? Y vemos pues en qué estado está. Vemos que también el techo está
igual que los demás. ¿Eh? Y ahora veremos pues lo que es el cuarto de baño. Pues nada, aquí nos encontramos pues en primer lugar pues el bidet o lo que queda de él. Bueno, la verdad que ya uno de los bidets que poco se ven porque son ya muy antiguos y esto pues ya no existe, ¿no? También tenemos la bañera. La bañera se ve ya pues que son también de las antiguas y que bueno, es la única parte que está azulejeada, ¿no? Porque estos cuartos de baño no están azulejeados, es que se puede apreciar cómo las bañeras aquí sí lo están. Podemos comprobar, como ya dije, que al igual que toda la casa, pues lo único que está azulejeado es la cocina y lo que es pues los cuartos de baño, o solo lo que son las bañeras. Aquí antes estaba lo que era la cisterna, bajaba el tubo y aquí estaba antes pues, lo que era la taza, que ya no existe, por cierto. Podemos verlo. A esto le sigue lo que antes estaba aquí, que era lo que era el lavabo, que tampoco existe. En su momento pues se lo llevarían, pues algunos que entrarían aquí o otros simplemente por romper, ¿no? Y aquí nos encontramos con la ventanilla que se ve desde fuera. Aquí vemos lo que queda de los interruptores, digamos las bases para poder coger el interruptor, que por cierto se ve que habían dos, pero que tampoco están. Aquí vemos el sobre de lo que es la puerta, y la puerta que tampoco está, lógicamente. Solo vamos a lo que es la habitación. Y seguimos filmando, seguimos grabando y viendo cosas pues interesantes de alguna forma, ¿no? Esta era una de las ventanas también que da al exterior a la parte frontal de la casa. Seguimos filmando y vamos a seguir de largo. Pues a dar a una de las otras habitaciones que también están, pues, ¿cómo decirlo?, en la misma situación que toda la casa, ¿no? Otra ventana que da al exterior de lo que es el frontal de la casa. Como vemos, el suelo está asqueroso debido a toda la suciedad y toda la porquería que se ha tirado durante todo este tiempo, ¿verdad? Hasta una hamaca hay, que ni sana está. Vemos la ventana tapiada porque antiguamente se ve que entraban por aquí, rompían los barrotes, los torcían y entraban. Alguien, pues quizás algún propietario que no interesa pues arreglar esto porque son más pérdidas que ganancias, por decirlo de alguna manera, pues ha decidido abandonar la casa, si es algún propietario o es parte del ayuntamiento de esto, que tampoco lo sabemos, ¿no? Vemos el techo, vemos que lo que queda aquí es un portalámpara con su cable.
Y vemos que la habitación también pues tiene un cuarto de baño que ahora veremos. Aquí damos con lo que es el cuarto de baño. Antiguamente recuerdo que aquí estaba la guía con la puerta y el montante. Se ve que se han llevado pues para aprovecharla, ¿no? Para algo. Vemos en principio pues los cables que ya cuelgan de la instalación que se hizo en su momento. Y ahora pues vemos lo que es el cuarto de baño. Vemos aquí donde antes se ponía el cortinero, o la cortina, este es el cortinero. Y aquí vemos los tubos que bajan, vemos las llaves y vemos lo que es la bañera con el lavabo. Y vemos cómo está el suelo. Lo único que queda de este cuarto de baño pues es la taza, el lavabo y lo que es la bañera, ¿no? Y aquí vemos pues cómo eran antiguamente pues las llaves, ¿no? Y el cortinero. Vemos cómo es el techo y el techo es pequeño y es inclinado. Y vemos pues por último lo que es la ventana que estábamos viendo desde el exterior. Y la cisterna, es decir, lo que queda de ella. Aquí vemos los tubos de electricidad. Vemos una especie de interruptor. Sí, un interruptor y enchufe a la vez. Y aquí vemos otro interruptor, muy antiguo por cierto, se puede apreciar. Y bueno, pues el tubo de luz que le sigue, ¿no? Desde lo que es el interruptor a lo que es toda la instalación de la luz. Pues nada, vamos a adentrarnos en lo que es la cocina, un cuarto y un pequeño cuarto de baño que hay también, que ahora mismo veremos. Ahora mismo nos disponemos a entrar justamente a ver lo que es el resto de lo que queda en el interior de esta casa. Vemos esta puerta que todavía sigue entera y nos adentramos a ella. Bueno, casi que ni se puede. Bien, vemos que aquí las paredes están de igual manera, completamente deshechas. Vemos que aquí se hay una puerta. Y aquí la instalación eléctrica. Y nos encontramos ahora mismo pues con lo que es otra puerta que es a la que le sigue, a esta pequeña habitación con una ventana que da también pues a lo que es la parte trasera de la casa. Aquí vemos que en el suelo hay una pequeña trampilla, podemos adentrarnos en ella y ver en qué condiciones está.
Una trampilla que se utilizaría para guardar cosas, seguramente. También le falta la tapa. Ya lleva así bastantes años. Encontramos lo siguiente, que es el pequeño lavabo que había en el cuarto de baño y un mueble que hacía esquina, ¿no? Que también está tirado, como todo lo demás, ¿no? Vemos alcayatas, donde supuestamente antes estaban los clavos que algunos se pondrían y alcayatas que se pondrían para poner cuadros y decorarlo, pues, cada una de las habitaciones. Y ahora estamos viendo desde el interior lo que es la parte lateral, de lo que es la parte en la que antes estuvimos grabando también, ¿no? Y también vemos cómo está el techo. Aquí vemos un tubo con una especie de interruptor, ¿m?, que conecta con otros tubos en la entrada del cuarto de baño y que va a dar donde antes había dos interruptores. Y ahora entramos al cuarto de baño, que únicamente lo que se encuentra aquí es la taza, ¿no? La taza con el tubo y lo que queda de la cisterna. Y vemos también, pues, cómo está el techo. Y la ventanilla que vemos de la parte trasera de la casa. Aquí seguimos filmando. Vamos a dar a lo que es la despensa y la cocina, o lo que queda de ella. Aquí, como vemos en el techo, pues había esa base de yeso donde se colgaban antiguamente las lámparas. Y vemos que con el tiempo, pues también, pues, han arrancado o se ha caído, no se sabe, ¿no? Vemos de nuevo la ventana desde el interior y la puerta que nos lleva a esas escalinatas que vimos antes en el exterior también. Aquí, como se puede comprobar, la gente hasta escribe sus nombres, ¿no? Sobre todo los pibes que entran. Son los únicos que entran, ¿no? Juanito. Curioso. Y nos adentramos a lo que es la despensa. Y con cuidado, ¿no? Porque esto está, vamos, destrozado completamente. Aquí encontramos una especie de despensa pequeña. Vemos cómo está el techo. Está huecado completamente. Vemos la hoja de la ventana y vemos ahora, pues, esa pequeña despensa que
Tiene su ventanilla que vemos desde fuera y también con sus repisas. Y la parte azulejeada, que es la única que hay aquí en esta parte. Y ahora vemos pues cómo están los muebles aquí. Vacíos en su sitio todavía, como se puede ver. Y un pequeño mueble que hacía esquina. Un mueble de 3 estanterías. Y nos adentramos a lo que es, por último, ya la cocina. Vemos la gran cantidad de azulejos que se han caído, que han tirado. Como observamos, pues no hay pollo. Cosa curiosa porque en toda cocina pues hay, o debería haber pollo, ¿no? Pero en las casas antiguas pues no había esos pollos que existen hoy, ni tampoco los muebles que van colgados a la pared. Y vemos que esta parte, como es la cocina, es lógico que está azulejeada, ¿no? Y damos con la ventana que veíamos desde fuera, que antes decía que era la cocina. Son las únicas partes que están enteras en lo que cabe, ¿no? Aquí vemos que había un interruptor también. Y lo único que queda, pues como vemos, es el portalámparas, ¿no? Acercamos un poco. Y bueno, ahora vemos lo que es la zona de la chimenea, ¿no? Otro interruptor que había aquí, que ya no está. Y ahora vemos donde supuestamente antes estaba la cocinilla. La cocinilla o la cocina en sí, ¿no? Para poder preparar la comida. Y aquí iría el pollo, lógicamente. O un pequeño pollo que habría, donde estaría el fregadero y demás. Vemos el pequeño, o la pequeña azotea, imitando un poco lo que es las azoteas de castillo. Y que lo único que nos queda por filmar es pues lo que es la chimenea, que por cierto era bastante grande. Y ahora veremos lo que es la altura de la chimenea. Sorprendente.
bien, damos por concluida nuestra pequeña exploración de lo que es esta casa, o de lo que fue esta casa, ¿no? Porque hoy lo único que queda son las ruinas. Y bueno, pues hemos visto cómo eran las casas de antes y comparándolas con las de ahora, pues hay una distinción bastante grande, ¿no? Pues nada, aquí finalizamos nuestra filmación y bueno, pues nada, seguiremos o intentaremos seguir viendo cosas interesantes en otros lugares. Nos quedaba un pequeño detalle y es que nos faltaba por filmar lo que es el garaje. El garaje, pues, como vemos por fuera, es tal y como es. ¿Eh? Si nos fijamos bien, vemos que es un garaje bastante grande. ¿Eh? Vemos que es un garaje, por lo menos para 2 o 3 coches, ¿no? Y nos adentramos en él. Aquí comprobamos que tiene una segunda puerta, como se puede comprobar, por decir, por compartir el garaje, ¿no? De alguna forma. Aquí tiene una ventana, imagino que en su día tendría su ventanilla, ¿eh? Vemos a través de ella pues todo lo que es el paisaje, ¿no? Vemos cómo están las paredes, también todas deterioradas. Y como podemos comprobar, pues hay algunas cosas aquí, como una chapa pues tapando pues pertenencias ajenas de alguien que, bueno, pues dejó sus cosas aquí. Hay una maleta, se puede ver, aunque prefiero no tocar nada. Hay una maleta escondida aquí, hay algunas cuantas cosas más. Aquí comprobamos que hay una maleta también, unos bolsos. Vemos aquí una chancla. Y vemos aquí también pues un saco de dormir. Alguien que aprovecharía de dejar estas cosas aquí o que de noche pues vendrá y descansará aquí o simplemente las habrá dejado. Y aquí como podemos ver pues hay una puerta trasera que está tapiada, de arriba abajo, que por la parte de atrás estábamos filmando anteriormente. Seguramente para que cuando se saliera por la parte de atrás, pues en lugar de salir por la parte de adelante, salgan los coches desde dentro hacia afuera, ¿no? Y aquí encontramos otra ventanilla. Aquí podemos encontrarnos con un cable, el cable de corriente que daba luz. Seguimos viendo cómo está todo aquí. Incluso encontramos algunas cosas, basura sobre todo, pero más que nada, pues como que han quemado algo. Aquí incluso hay una calculadora, ¿no? Podemos fijarnos, la podemos ver bien. Calculadora solar y su estuche. Vemos cómo están las paredes y cómo estaba antes la puerta, ¿no? Y aquí en la instalación eléctrica, donde vienen los tubos, como se puede comprobar que ya no existen, donde antes estaba el interruptor. Si nos fijamos bien, vemos las marcas. En todo lo que es la pared. Y que nos lleva
a la parte pues donde estábamos al principio. Hay 4 huecos aquí en medio de la columna. Se sé que era debido a que había alguna otra puerta. Y seguíamos viendo que aquí seguía el tubo hasta el interruptor, ¿no? Como se puede ver aquí. Y bien, ahora sí que se puede decir que hemos terminado la filmación total de todo lo que es la casa, incluyendo el garaje, ¿eh? Y viendo pues cómo eran las cosas de antes y cómo son las cosas ahora. Y con este reportaje pues terminamos. Seguiremos descubriendo algunas cosas interesantes, iremos a otros lugares, por lo menos se intentará, y veremos a ver qué podemos encontrar.